Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Roberto Ferro. Voy a hablarles sobre el proyecto La Paz Pinta Bien, una experiencia significativa en un colegio rural de Candelaria llamado Panedianco Americano. ¿Cómo surgió la propuesta? Resulta que teníamos, desde el área de tecnología e informática, teníamos organizado un proyecto macro que se llamaba TICS para la convivencia y la autonomía, ConviTICS. Resulta que en ese proyecto teníamos organizados varios estudiantes, teníamos 14 líderes y más o menos 120 estudiantes que nos apoyaban en la jornada contraria para apoyar a las maestras de primaria en el área de tecnología e informática. Habían las salas, les ayudaban a dictar la clase a las maestras de primaria y de preescolar hasta 11 y trabajaban con ellos. En el 2012, en octubre 30, creo, hubo un temblor. El colegio había sido donado por la Fundación Compartir, la constructora Compartir. Eso era un galpón, y con ese temblor entonces 7 techos del colegio se derrumbaron, de las salas, de salones. Y resulta que el año siguiente, en el 2013, la gobernación, porque el colegio depende de la Secretaría de Educación Departamental, alquiló una carpa gigante y colocó paneles para poder dividir salones, los 7 salones que hacían falta. Eso generó mucha tensión porque parte del patio donde los muchachos se recreaban fue ocupado por ese espacio, mientras la alcaldía de Candelaria y la gobernación miraban qué podían hacer para construir un nuevo colegio. Resulta que estábamos como en marzo del 2013, estábamos 2-3 profesores, la profesora de educación física, el profesor de artística y yo, estábamos en la sala ahí frente al colegio, frente a las carpas, y había un partido de canchitas, de las pequeñas, entre noveno y décimo, estaban jugando una interclase. Resulta que el balón salió y entró a un salón de los de las carpas, donde estaba una profesora que era completamente rígida. Y la profesora les armó escándalo a los muchachos, les dijo que era el colmo, que le atropellaran su clase y eso. Los muchachos se enojaron, le dijeron: profesora, pero si usted nos retiene el balón, nos interrumpe también a nosotros el partido. Bueno, eso fue a coordinación, a rectoría, eso fue un problema. Entonces le propuse a mis compañeros, le dije: mira, si estamos en un proceso de paz con el gobierno y la FARC, ¿por qué no desarmamos los espíritus en el colegio? Hagamos un proyecto que se llame La Paz Pinta Bien. Entonces ese tipo de acciones podríamos tener mediadores para poder solucionar. Los otros dos profesores dijeron: claro, aprovechando que salió la ley de convivencia educativa, entonces trabajemos en torno a ello. Entonces sí, decidimos, desde ahí surgió la idea del proyecto. Entonces, ¿a qué estudiantes organizábamos y decíamos que lideraran el proceso? Lo hacíamos con los estudiantes que teníamos organizados en Convictia, nuestros líderes, los 14 líderes. Y ahí empezábamos a mirar con todos los que... Y entonces empezamos a construir una escuela de liderazgo donde le indicamos a los estudiantes su formación, su carácter y todo eso. Entonces, ¿qué articulación tuvo con el PEI y qué avances pedagógicos, metodológicos obtuvimos? Pues con el PEI hubo mucha articulación porque empezamos a revisar el plan de estudio, hicimos una propuesta en torno a que empezáramos a desarrollar competencias para el pensamiento crítico, ¿sí? También era muy importante que empezáramos a trabajar, tanto maestros como estudiantes, la construcción, interpretación y seguimiento de instrucciones. Propusimos que se trabajara conjuntamente en todas las áreas de conocimiento, producción de textos argumentativos, de tal manera que los estudiantes argumentaran sus propuestas y los maestros fortalecieran esos procesos, que hubiera coherencia en las propuestas de los estudiantes, ¿sí? Algo muy importante y es fortalecer las implicaciones éticas y sociales derivadas del uso continuo en las relaciones entre maestros y estudiantes, estudiantes y estudiantes, maestros y maestros, directivos, etc. ¿Sí?
y también con respecto a las redes sociales para que no se presentaran inconvenientes. También trabajamos las relaciones interpersonales y propusimos que incluyéramos ese proceso en el PI y en todo el ejercicio pedagógico que hubiera, por ejemplo, la comunicación. Era muy importante que lo que pretendiéramos hacer desde el área del conocimiento llegara efectivamente y se interpretara correctamente, no desde una imposición del conocimiento. Y entonces ahí derivó algo muy importante, y era reconocer al estudiante como sujeto activo del conocimiento, no pasivo. Entonces el maestro tenía que empezar a cambiar ese chip para poder reconocer a ese estudiante que podía tener sus saberes, ¿sí? Y podía investigar y podía cuestionar y al contrario, eso enriquecía el conocimiento. Algo muy importante que se logró, pienso que fue uno de los mayores logros que tuvimos a nivel pedagógico, es el trabajo colaborativo, realmente el trabajar en equipo y que cada equipo tuviera roles dentro del equipo. Eso transformó la institución educativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces empezó a trabajar en proyectos. No todos los maestros acogieron esas propuestas. Hubo un grupo de maestros, realmente un 40% acogió la propuesta, el 60% no. ¿Por qué? Nosotros nos cuestionábamos el por qué, a pesar de que era muy pertinente el proyecto, los estudiantes tuvieron mucha acogida, los padres de familia. Cuando la propusimos o le presentamos la propuesta a la Secretaría de Educación Municipal, le encantó la propuesta, es tanto que quisiéramos el modelo pensando en los 5 colegios oficiales que había en Candelaria. Y entonces ya la proyectamos mucho más allá, ¿no? En un encuentro de personeros y de maestros que lideraban procesos de convivencia en los colegios. Hicimos el encuentro, hubo muy buenos resultados, más adelante les hablaré sobre ello. Lo que fortaleció este proceso fue el trabajo basado en proyectos. Nos tocó aprender a algunos maestros a trabajar el ABP. Yo venía trabajándolo desde mis clases y a partir de ahí empezamos a construir cosas conjuntas. Por ejemplo, con los grupos más difíciles lo que hacíamos era armar jornadas con ellos. Por ejemplo, teníamos un grupo noveno que era muy difícil. Entonces decidimos con el profesor de educación física, con la profesora de sociales de los grupos básicos de sexto a octavo, con el profesor de matemáticas también de sexto, séptimo y octavo, la profesora de educación física, el profesor de música y conmigo, armar actos de convivencia. Entonces hicimos una convivencia muy interesante donde todos trabajábamos, empezamos con ritmos musicales como para desaprender y aprender. Luego empezamos atrás a cuestionarnos, hasta tocarnos nosotros quién soy yo. Resulta que descubrimos que uno de los estudiantes más violentos que teníamos, a partir de esos estados de convivencia, entonces logró soltar de que realmente él odiaba todo porque su mamá había sido asesinada, su hermana había sido asesinada, su mamá había quedado ciega, y entonces quería como vengarse con todo. Y así empezamos a hacer ejercicios muy interesantes dentro del colegio, ¿sí? ¿Qué fundamentación teórica desarrollamos? Pues ahí Beverly nos habla de que la violencia es cualquier mirada, sueño o acto que hiere el cuerpo, sentimiento o propiedad de una persona. Y a partir de eso, entonces, realmente de ese concepto aprendimos a que pudiéramos entender que en la medida que la violencia y no reconocíamos eso en nuestra realidad, podía multiplicarse mucho más, ¿sí? Y que la escuela, por ejemplo, y la comunidad que nos rodeaba, a pesar de que era campestre, no estaba ajena a ello. Entonces teníamos que tener una participación activa de la comunidad para protegernos todos, para mirar y cómo mejorar las condiciones de convivencia que teníamos, ¿sí? Empezamos, como les decía ahora, a trabajar un proceso de liderazgo social compartido, lo denominamos, donde todos somos corresponsables de todos.
Entonces empezamos a manejar esos ítems. También trabajamos desde el concepto que tenía la UNESCO, en que una cultura de paz es un conjunto de valores y la promoción y la práctica de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en... Entonces trabajamos con el respeto a la vida, la importancia en que todo ser viviente tenía que ser respetado en su vida, ¿sí? Y, y, y empezar a trabajar elementos de la no violencia, ¿sí? Para entender que a partir de la educación y el diálogo podríamos llegar a procesos de cooperación conjunta y construcción conjunta de una mejor convivencia escolar en ese caso. También reconocer el respeto por los derechos humanos, ¿sí? La promoción de ellos, el compromiso con un compromiso fundamental que logramos y que parte de ese proceso fue la construcción de el comité de convivencia, donde tuvieran acción todos los miembros de la comunidad educativa, maestros, estudiantes, directivos, padres de familia y administrativos. ¿Para qué? Para que entendiéramos que los conflictos tenían que tener todo un proceso para llegar a un arreglo pacífico antes de un sancionatorio. ¿Sí? Entonces empezamos a cambiar como ese chip, y esa fue la importancia y el impacto que tuvo en la comunidad, donde todos somos iguales, tanto hombres como mujeres, tenemos los mismos derechos, no había ninguna diferenciación. También entender la importancia de la democracia. Los procesos democráticos no podían ser amañados, que no, que es que sea el mejor estudiante, tiene que ser el personero. No, el personero es alguien que se dedicara a trabajar por la promoción de los derechos humanos y todo lo que estábamos planteando. Por eso un miembro. Entonces continuamos con algunas fundamentación teórica. Trabajamos con este texto de Derechos Humanos de Libardo Orejuela Díaz. Muy interesante el texto, sobre todo la importancia y el capítulo donde nos trabaja con conspiración contra la vida y la integridad personal, el abrazo entre iguales y el sueño de los disensos. También trabajamos pues con la Ley General de la Educación, la Constitución Política, y a nivel pedagógico trabajamos con la pedagogía social. Interesante lo de la pedagogía social, sobre todo por el capítulo donde nos dice la construcción y la realización del humano, distinciones necesarias. Entonces, ¿por qué? Porque estamos trabajando frente al humano, frente a ese proceso de mejoramiento de la convivencia, donde la paz pinte bien. ¿Listo? Entonces, el empoderamiento fue muy interesante, fue mucha aceptación. Dentro de los proyectos que desarrollamos en las clases, había que hacer videos sobre la paz pintada bien, donde hubiera acción de violencia y ellos crearan un guión y luego hicieran el video en torno a qué pasaba, cómo la paz pintaba bien. Entonces los de décimo y 11 hicieron unos trabajos hermosísimos. Inclusive los llevamos a varias exposiciones a nivel nacional y a nivel regional, en Palmira, en Pereira. Bueno, el análisis de todo este proceso fue muy interesante. ¿Por qué? Porque los resultados obtenidos, por ejemplo, cuando el encuentro de personeros municipales fue muy amplio, porque fue muy discutido, y sobre todo surgió la propuesta de la creación de las mesas institucionales de convivencia escolar, y con la intervención del secretario de Educación se creó una mesa de convivencia escolar donde iban representantes de los 5 colegios. Entonces fue muy importante ese ejercicio. Además estuvo como invitado, tuvimos un invitado, José Aníbal Morales, nos habló, inclusive nos regaló varios textos sobre toda su experiencia en el proceso de convivencia escolar. Y ahí surgió la necesidad de crear un campamento de paz con estudiantes jóvenes y familias. Se planteó, el encuentro fue como en abril, mayo, y el campamento se hacía en noviembre del 2014.
Bueno, dentro del análisis que hicimos fue eso, o sea, la importancia de recuperar el sentido humano de la pedagogía, el ejercicio académico, donde nos procuráramos también en ese proceso de formación de los estudiantes en cimentar, en sembrar la paz. Entonces se crearon sembradores de paz, o sea, líderes de convivencia. En cada salón había un grupito de convivencia. Cuando había un problema con un maestro, entonces el líder de convivencia se reunía con las partes, miraba cómo podían solucionar. El personero se volvió como un abogado de los estudiantes, pero primero para que el estudiante reconociera su acto y segundo para que no fuera solamente el ejercicio sancionatorio. Entonces eso fue muy importante. Dentro de los logros que obtuvimos es mejorar la vida, la calidad de vida de las personas. Se empezó a mejorar, se empezó a entender que había un horizonte de sentido en sus vidas, pero todo surgía a partir del trabajo con conciencia, de trabajar la convivencia, el aprender con un sentido para su vida misma. Facilitar la integración educativa y la inclusión escolar, o sea, no tuviéramos estudiantes excluidos. Por ejemplo, con el grupo noveno, que en ese momento era como el más complejo, creamos monitores de cada una de las áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, si alguien no le está dando bien en matemáticas, entonces el monitor recurría a él y abrimos espacios en la tarde para que puedan estudiar en el colegio mismo, en la biblioteca y con el monitor no hacer las tareas, sino que comprendiera el ejercicio, así con cada una de las áreas del conocimiento. Entonces empezó a mejorar las condiciones. También uno de los logros obtenidos es que los estudiantes aprendieron a salvar obstáculos, o sea que todo tenía solución a partir del diálogo, ¿sí? Entonces aprendimos que en la medida que se mejorara la comunicación, habría entendimiento y podían haber concepciones y acuerdos para poder mejorar esa situación. Creación de nuevos espacios de construcción colectiva de paz. Por ejemplo, en un colegio de los de Candelaria, a partir de esa propuesta de nosotros, crearon un salón de convivencia, una cosa muy interesante, inclusive con aire acondicionado. Entonces cuando los muchachos, porque había mucha pelea ya, cuando los muchachos llegaban todos agresivos, entraba al salón, el mismo frío empezaba a disminuirlos. Luego empezaban los líderes de convivencia a hablar con ellos y empezaban a disminuir el conflicto, ¿sí? Entonces, y entender la importancia del diálogo y la concertación. Es que no todos somos iguales, trabajamos ese tema. Entonces tu mirada y la mía no pueden ser iguales, entonces podemos concertar frente a la posibilidad de mejorar las condiciones. El proyecto impactó definitivamente a toda la comunidad educativa en la medida en que se generaron todos estos espacios que no lo sabía en la institución educativa inicialmente y luego en las otras instituciones. O sea, darle voz a los estudiantes, darle la posibilidad de que ellos mismos transformaran, que fueran sujetos activos del conocimiento, ¿sí? Que la misma comunidad pudiera tomar decisiones. Ahora con la nueva ley que surgió en ese momento de convivencia escolar, donde tendría que mirarse colectivamente cómo iban a ser esas normas que iban a regir en la institución educativa, ¿sí? Otro punto es las transferencias. Sí, logró mucha transferencia porque en la medida que tuvimos el encuentro de personeros, entonces se empezó a trabajar conjuntamente. La Secretaría de Educación creó un equipo donde estábamos nosotros, los profesores que lideramos y lideramos ese equipo y empezamos a hacer ejercicios de comparación, de observación. Íbamos al otro colegio a mirar cómo estaba el ejercicio, los apoyamos, ellos nos apoyaban a nosotros. Entonces hubo una transferencia entre los 5 colegios oficiales, aunque en el encuentro de personeros fue un encuentro con todos los colegios públicos y privados, ¿sí? De Candelaria, pero el liderazgo lo asumimos los 5 colegios de Candelaria. Entonces sí, la transferencia. Lastimosamente, ¿qué pasó? Que el liderazgo no fue bien entendido en el colegio. El colegio era un colegio completamente regularizado por el conductismo.
y entonces había un alto porcentaje de maestros y directivos que no entendían ese nuevo liderazgo. Entonces, cuando los estudiantes empezaron a liderar, el personal empezó a liderar procesos, por ejemplo, estuvo más de una hora hablando en el Consejo Municipal de Candelaria defendiendo la nueva construcción del colegio. Se logró que le dieran inversión de 1.000 millones de pesos. Entonces, hubo un reconocimiento tal a él, pero no fue bien visto. Me tocó sentarnos, el grupo de maestros, con los estudiantes líderes y decirles que ellos tenían que ser muy buenos estudiantes, porque en ese momento empezaban a exigirle mucho más, entonces tenían que trasnochar estudiando para demostrar en la medida que iba pasando el proceso, demostrar que era posible. No fue bien entendido por la rectora nueva del colegio y inclusive desbarató el equipo de trabajo que teníamos de maestros. Entonces el liderazgo, al entenderlo de esa manera y el secretario de Educación ver que estaba pasando en la institución, entonces lo asumió otro colegio de los de Candelaria. De todas maneras no dejamos de participar, fuimos al campamento donde hubo invitados nacionales. De todas maneras fue muy difícil en el colegio, inclusive nos llegaron invitaciones de la gobernación para que los maestros que integrábamos a ese equipo fuéramos a cursos de formación en derechos humanos. Solamente se permitió una maestra, pero inmediatamente llegó del curso, fue excluida del grupo y no permitió que se implantara, se comunicara todo lo que habían acordado en ese curso que se podía hacer en las instituciones educativas. Entonces, a veces el entender esos procesos de cambio cuando las comunidades quieren ejercitar y no se permite desde las directivas se vuelve bien complejo. Entonces ahí hubo algo, eso generó que, por ejemplo, me aburriera yo en el sector educativo público, porque me parecía que no era posible. O sea, ¿cómo es posible que se logre que la comunidad avance hacia determinadas cosas y no se permita que eso se desarrolle? Hubo persecución contra nuestros líderes estudiantiles de parte de algunos maestros que eran psicorrígidos y no permitieron que eso. De todos los estudiantes, inclusive todavía tengo comunicación con ellos. Uno de ellos estudió administración pública, se está preparando una maestría en España para llegar a... Él quiere ser candidato a la alcaldía de Candelaria y empezar a transformar muchos elementos que hay en Candelaria que tendrían que llegar a ser diferentes. Y así, varios de nuestros estudiantes logramos dentro de ese equipo de trabajo de liderazgo que teníamos, 5 salieron a estudiar licenciaturas. Entonces para nosotros fue un gozo inmenso haber logrado todo ese tipo de cosas. De todas maneras se lograron cosas, se logró de que el comité de convivencia mantuviera, excluyeron al padre de familia del estudiante en el comité de convivencia, quedó solamente por directivos y maestros, que nos pareció que no era lo correcto, porque teníamos que escucharnos todas las voces, pero de todas maneras quedó el comité de convivencia. En otros colegios sí funcionan mucho mejor los comités de convivencia. Se logró mejorar las condiciones de convivencia. Candelaria era un sector muy difícil por los estudiantes que eran bastante cuestionadores y muchas cosas. Entonces logró que con estos procesos como La Paz Pinta Bien se lograran eso. No sé, alguna otra pregunta, entonces nos la dicen y yo creo que eso es todo lo que tengo para decirles. Les agradezco muchísimo el que presten atención a esto. Para mí, inmensamente como maestro, fue un proceso de formación inmenso. Y desde ahí surgió el hecho de procesos de investigación posteriores míos, es en reconocer al estudiante como sujeto activo del conocimiento y de transformación, ¿no? A medida que la masa del estudiante empieza a cambiar y a transformar, empieza a transformar los usos sociales y culturales dentro de las instituciones educativas.